Carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2. Vamos a enfocarnos en los versículos 11 al 15, pero vamos a leer desde el comienzo del capítulo 2. Capítulo 2 de Tito, dice la palabra del Señor: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a las jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en esta vida sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Después de estudiar, hermanos, esta primera parte de la carta a Tito, hay una pregunta que debería estar en todas nuestras mentes. No es una pregunta en cuanto a que si la iglesia necesita pastores o no. Espero que ya no haya esa pregunta, porque hemos respondido de una manera muy clara que la iglesia necesita más pastores. No es la pregunta de si deberíamos seguir lo que Dios nos mandó para los ancianos, para las ancianas, para las jóvenes, para los jóvenes, como estudiamos la semana pasada. No. La pregunta que debería estar en todas nuestras mentes, después de leer y estudiar esta parte de la palabra de Dios, es ¿cómo? ¿Cómo todo esto puede ser posible? ¿Cómo es que podemos elegir ese tipo de hombres o llegar a ser ese tipo de hombres irreprensibles? ¿O cómo esos ancianos podemos llegar a tener este comportamiento que le hemos sacado? ¿Cómo las ancianas, cómo las jóvenes y los jóvenes pueden llegar a tener este comportamiento acá? Y de hecho, de que probablemente si esto no ha sido nuestra pregunta en todo este tiempo, pues claramente nos muestra una debilidad que tenemos, una debilidad muy fuerte que tenemos. La pregunta: ¿cómo pueden los líderes espirituales ser hombres humildes, sirviendo el Evangelio, siendo irreprensibles, pacientes, con la sana doctrina y todo lo que hemos visto? ¿Cómo pueden los miembros de la iglesia, independientemente de su situación en cuanto a su estatus como anciano, como anciana, como joven, viviendo con dominio propio, de manera que contradiga esta cultura actual, siendo testimonio al mundo y dando esa belleza del Evangelio? ¿Cómo lo pueden hacer? Bueno, todo lo que Pablo ha escrito hasta este punto en este libro debería abrumarnos con este sentido de nuestra incapacidad, en verdad. ¿Cómo podemos vivir así? Pero Pablo no nos deja allí con el tema de haz esto y ya, sino que Pablo responde cómo podemos hacerlo, y lo encontramos en el versículo 11. El texto dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Pregunta: ¿cómo puede un pastor vivir como Pablo ha descrito? ¿Cómo puede un cristiano de cualquier edad o de cualquier situación civil, sea esclavo o no, puede vivir como Pablo describe aquí? La respuesta es solamente por la gracia de Dios. Aquí Pablo nos da la base doctrinal, hermanos. Hermanos, esto es doctrina, esto no es una frase, un cliché. No es que por la gracia de Dios. Y cuando decimos eso, nos suena a que, a veces, hermanos, escuchen,
A veces cuando decimos la gracia de Dios, o por lo menos yo lo voy a decir muchas veces de lo que yo he hecho. Yo muchas veces he dicho esa palabra y muchas veces, o esa frase, y muchas veces yo mismo la he entendido como soberanía de Dios. No, es que podemos vivir así por la gracia de Dios. Y cuando decimos, o cuando he pensado eso, es como que, bueno, hay veces que Dios de manera aleatoria y random, a algunos le da esa gracia y a otros no. Pero hermanos, estamos hablando de un contexto de que somos cristianos. Así que en ese sentido, todos los cristianos tienen eso. Tienen esto que acabo de decir. Entonces, cuando hablamos de por la gracia de Dios, hermanos, realmente no es un tema filosófico o un tema así abstracto. Es un tema doctrinal que tiene que ver con el hecho real, hermanos, de que nosotros nos veamos humildes. Cuando siempre hablamos de la gracia de Dios, significa que usted tiene que verse al espejo y verse pobre. Si usted escucha la gracia de Dios y todavía no ve su pobreza, por más que usted se esfuerce, usted no va a poder entender esta frase, la gracia de Dios. La gracia de Dios significa que no eres tan linda como piensas que eres. La gracia de Dios significa que no eres tan rico como piensas que eres. La gracia de Dios significa que no eres tan guapo como piensas que eres, que no eres tan fuerte como piensas que eres, que no eres nada en verdad. Solamente la gracia de Dios. Aquí Pablo nos da la base doctrinal por lo que apenas escribió. Es decir, después de decirnos cómo vivir y nos dice cómo podemos hacerlo aquí. Pablo normalmente eso hace al revés, enseña la doctrina primero y después nos enseña la práctica. Usted ve el libro de la carta de Efesios y usted encuentra la doctrina en el capítulo 1, 2 y 3 y luego nos enseña la práctica 4, 5, 6. Pero aquí no. Aquí nos enseña la exhortación, nos da la exhortación y luego nos da los mandamientos, nos da los principios que nos explican cómo obedecer lo que nos dijo previamente. Podemos obedecer solamente, hermanos, debido a la gracia de Dios que se manifestó en la primera venida de Cristo, que nos enseña entonces cómo vivir y que nos da la esperanza para la segunda venida de Cristo. Solamente así podemos vivir lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Así arranca capítulo 2. Solamente por la gracia de Dios que se ha manifestado en Cristo. Porque la gracia de Dios es el único impulso que funciona para que nos esforcemos a ser santos, hermanos. No todos piensan así. Hay muchas personas confundidas que piensan que una creencia en la libre gracia de Dios, que Él nos ha salvado, no por nada en nosotros, ni nada que hacemos, pues solamente nos lleva al libertinaje, a una vida de desobediencia, de acuerdo con las pasiones pecaminosas. Pero hermanos, la gracia de Dios no es así. La gracia de Dios nos capacita, nos da poder, nos da el motivo correcto para obedecer a Dios. Hermanos, cuando tú piensas mal en la gracia de Dios, ¿sabes qué sucede? Hay días que tú te piensas fuerte, porque Dios me ha dado de su gracia. Entonces me siento fuerte y como me siento fuerte, paso por los lugares a propósito, tomo el celular, hago lo que no debo hacer porque soy fuerte, pero no me va a pasar nada porque estoy fuerte. Y es al revés, hermanos. La gracia de Dios justamente me libera de esa esclavitud de pensar que puedo y que no me va a pasar nada. Él nos ha salvado, hermanos. Pero la gracia de Dios no es un pensamiento de libertinaje ni tampoco un pensamiento de que entonces ahora lo puedo hacer todo sin la fuerza de Dios, no. La gracia de Dios es un asunto que me humilla y que por ende me hace pensar y considerar que mis pasos sean realmente conducidos en los pasos de Cristo, no en los míos. La gracia de Dios nos hace humildes, la gracia de Dios nos muestra nuestra verdadera pobreza y luego nos muestra que la riqueza que tenemos no es por nadie en nosotros, sino todo por Dios. Por tanto, lo que aprendemos en este pasaje es que la gracia de Dios nos enseña cómo vivir como cristianos entre las dos venidas de Cristo. Y por lo tanto, hermanos, esta es mi propuesta en esta predicación. Que la gracia de Dios nos enseña cómo vivir como cristianos entre las dos venidas de Cristo. He titulado esta predicación Viviendo vidas cristianas solamente por la gracia de Dios.
Y bajo ese título quiero compartir con ustedes, hermanos, 3 puntos. En primer lugar, la gracia de Dios se manifestó en la primera venida de Cristo. En segundo lugar, la gracia de Dios nos enseña cómo vivir entre las dos venidas de Cristo. Y en tercer lugar, que la gracia de Dios provee la esperanza para esperar la segunda venida de Cristo. Bajo esos 3 puntos, quiero compartir también luego una aplicación y una conclusión. Así que, hermanos, oremos para que el Señor nos guíe en este tiempo con su palabra. Vamos a orar. Bendito Señor, queremos pedirte, Padre, que tú, así como fuiste en Cristo Jesús, fuiste misericordioso y le hablaste a la iglesia de la Odisea de que ellos son o estaban desnudos, estaban ciegos y eran pobres. Y aunque esa exhortación es verdadera, pero fue en el contexto de mostrarles que estaban orgullosos. Bendito Señor, queremos rogarte que hagas lo mismo con nosotros. No en tu enojo, no en tu disciplina, pero sí en esa exhortación. Y para aquello, Señor, rogamos que tú nos permitas ver tu gracia, para ver que nosotros somos nada. Señor, bendícenos al poder observar por medio de la fe tu naturaleza infinita en gracia, para nosotros ver nuestra verdadera pobreza. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La gracia de Dios, hermanos, se manifestó en la primera venida de Cristo, y es lo que Pablo dice claramente en el versículo 11. Mírenlo todos, por favor, y los chicos también. Versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres. Ahora, pregunta, ¿cuándo apareció la gracia de Dios? Bueno, por un lado, apareció en Génesis capítulo 3, versículo 15. La gracia apareció cuando, por así decirlo, estoy diciendo una manera de entender que la gracia apareció. Hermanos, la gracia siempre ha estado porque es de Dios, ¿no? Pero cuando estoy hablando de que se ha manifestado a los hombres, apareció en el momento que el hombre pecó. En ese mismo momento se oscureció el mundo, se puso en tinieblas hasta el día de hoy, pero vino ese rayo de luz, la salvación en Cristo, Génesis 3:15. Esa gracia no destruyó inmediatamente a Adán y Eva, sino que les prometió un Salvador. El Señor entonces los cubrió a ellos con pieles de animales, derramó sangre, mostrándoles cómo iban a ser salvos. Pero este versículo se refiere, hermanos, a una manifestación diferente de la gracia de Dios, porque habla de Cristo, como leemos en el versículo 14. Cristo, hermanos, es la manifestación de la gracia de Dios. Cuando Dios habló en Génesis 3:15 de esa gracia, era una promesa, pero esa promesa luego vino a nosotros, se cumplió en Cristo Jesús. Toda la gracia de Dios antes de la venida de Cristo estaba basado en el hecho de que Cristo iba a venir, se iba a manifestar. Entonces, cuando Cristo vino, es correcto entonces hablar de la gracia de Dios siendo manifestada al mundo, porque por fin, después de miles de años, en el cumplimiento del tiempo, Dios mandó a su Hijo para que pague el precio de los pecados por todos aquellos que iban a creer en Él por fe, en el pasado, y todos aquellos que iban a creer por fe en el presente y en el futuro, hermanos. En ese sentido, ahora entiendas, hermanos, que cuando Pablo dice la gracia de Dios se manifestó a todos los hombres, es porque Cristo vino al mundo, vino a esta tierra, ¿se entiende? Dios se hizo hombre, y eso es real, en el planeta en la que viven todos los seres humanos, en ese sentido. Nuestro texto dice que esta gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Ahora, literalmente es la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres, es lo que dice el texto. Ahora, aquí, hermanos, tenemos que entender entonces la frase. Ya creo haberle spoileado con lo que acabé de decir, pero voy a aclarar un poquito más. ¿Por qué dice que trae salvación a todos los hombres si sabemos que la Biblia enseña en otros lugares que no todos son salvos? Bueno, o Pablo quiere decir que la salvación es para todo tipo de hombre, sin distinción,
Y esto podríamos pensar que es lo que está pensando, porque el contexto, Pablo está hablando de pastores, está hablando de ancianos, está hablando de ancianas, está hablando de jovencitas, está hablando de jovencitos, está hablando de esclavos. Entonces, podríamos pensar que está hablando de todo tipo de personas, o que la oferta del Evangelio es una oferta universal y que por ende todo el mundo va a ser salvo. Y esto es importante, hermanos, destacarlo, porque no es algo menor. Porque significa que esta salvación se ha manifestado. Y hermanos, el contexto claramente nos dice que lo que Pablo está pensando es que Cristo vino. Sí, Dios hizo hombre, y como Dios hizo hombre en el planeta Tierra de todos nosotros, en un sentido podríamos decir que se manifestó al mundo, pero esa gracia de Dios se ha manifestado más que a cada individuo, se ha manifestado a todo tipo de persona. Y en este sentido, de todo tipo de persona, el Señor te ha elegido a ti y me ha elegido a mí, en Cristo Jesús. Cristo entonces es la manifestación de la gracia de Dios para el pueblo escogido de Dios, ese pueblo especial, el cual no todo el mundo de manera individual tiene acceso. Esta salvación es por medio de gracia, pero ha venido por la elección de Dios Padre en la aplicación del Espíritu Santo por medio de la obra de Cristo. A ti, mi querida iglesia, Cristo se manifestó por la gracia de Dios para salvar a personas como tú de su pecado, para limpiarlos de su maldad. Lo único que Dios te manda es, obviamente, y mi querido amigo y amiga, tú podrías ser parte de esos elegidos, de esos escogidos por Dios. ¿Cómo? Arrepintiéndote de tus pecados y poniendo tu fe en Jesucristo para salvación. No debes echarte a perder. No quiere que creas simplemente en el hecho de que Cristo vino y Cristo vino para salvar, y como Él vino, murió, y entonces salvó a todo el mundo sin excepción. No, mi querido amigo y amigo. Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados, y tú puedes ser parte de ese pueblo, si vienes en arrepentimiento y fe a Jesucristo. Así que pídele a Dios por su gracia, por el regalo de la salvación, debido a esta primera venida de Cristo, su sufrimiento y su muerte. Ten fe en Él, y todo aquel que viene a Él no echa fuera a nadie. Pero, hermanos, es más que la gracia de Dios se ha manifestado en el pasado. Porque estos textos también nos hablan de que Cristo vino a salvar a pecadores, y esto me lleva al segundo punto. El segundo punto, hermanos, lo encontramos en el versículo 11 y 12. La gracia de Dios nos enseña cómo vivir entre las dos venidas de Cristo. El texto 11 y 12 de vuelta dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Hermanos, la gracia de Dios no solamente se manifestó para darnos salvación, sino que también para enseñarnos cómo tenemos que vivir ahora. La gracia de Dios, hermanos, escúchame, nos enseña, nos educa, nos entrena. Porque la gracia de Dios no deja a una persona en donde estaba, no nos deja con un hombre nuevo, con una nueva descripción. Hijo de Dios, pero sin transformación. No, hermanos. La gracia de Dios manifestada en Cristo nos enseña cómo vivir de manera diferente. El texto nos dice que la gracia de Dios, hermanos, nos enseña, y miren lo que dice ahí, por favor, márquelo, porque esto es algo que usted tiene que recordarlo siempre. Mira el texto. Dice que nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Hermanos, la gracia de Dios nos enseña esas cosas. Quiero que me escuche con mucha atención. Escuchen. No solamente escuchen, mírenme. Aunque no sea tan agradable a sus ojos. Escuchen. Lo que acabo de decir, hermanos, me he dado cuenta cuando preparaba el mensaje, un gran pecado que yo he cometido por muchos años. Y tiene que ver, hermanos, con mi día a día en el normal.
yo me he dado cuenta que muchas veces cuando yo hablo o doy opiniones, me he dado cuenta que he dado opiniones en la gracia que Dios me ha dado, pero no me he dado cuenta que muchas de esas opiniones no son tan piadosas. Hermanos, el texto dice renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Y hermanos, esto es verdad. Me he dado cuenta que muchas veces yo digo cosas entendiendo que tú tienes libertad. Y obviamente procuro no irme al legalismo. Y eso es lo que más me he cuidado. Porque es muy fácil hablar del legalismo, hermano. Es lo más fácil que hay, de hecho. Pero por otro lado, no me he dado cuenta de esto, hermanos. Y esto es sumamente importante. La gracia de Dios me enseña a ser libre en la santidad. Pero implica entender que la gracia de Dios me lleva a renunciar la impiedad. Y mis queridos hermanos, seamos serios en esto. No, hermanos, óiganme todos, hombres y mujeres, no se hagan los sexys, pensando de que como son libres en Cristo y somos maduros y deberían vernos como maduros y tú deberías ser maduro. Cuidado, hermanos. No nos hagamos eso, no nos hagamos los sensuales, y cuando digo sensuales o sexys, no lo digo solamente en el tema de apariencia, cosas así. Hablo en todo sentido, hermanos, en todo sentido, en todo lo que nos lleva en cosas de la vida. Hermanos, no renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos. O mejor dicho, renunciemos a aquello. La gracia de Dios, hermanos, hace esto, de vuelta, no nos lleva al legalismo. Nos lleva a decir, oye, yo no puedo andar o decir o hacer así tan libre, aunque tengo libertad, tan libre para, en cierto sentido, parecerme al que está al lado, que no tiene a Cristo. Ayer escuchaba la predicación del pastor Jorge a José, ¿no? ¿O fue la oración del pastor Jorge? Al pastor José de allá de Manta. No me acuerdo bien si fue la oración o la predicación, pero parte de lo que decía era esto. No, creo que la predicación. Parte de lo que decía era esto. Le decía José, escúchame, tú eres pastor, pero los pastores tenemos que renunciar a libertades que el resto de los cristianos no tienen. Y eso es verdad. Y es verdad, hermanos. Pero hermanos, usted también tiene esa misma responsabilidad ante los otros que están alrededor suyo. Usted también tiene libertades, pero usted también tiene, hermanos, en el Espíritu de Cristo, no en el Espíritu de Dios Creador, esa ley que recibimos cuando fuimos creados, esa ley natural. No, en el Espíritu de Cristo, usted, mi querido hermano, usted también debe renunciar a esas libertades que tiene. También. ¿Sabe por qué? Porque vivimos en esta nube, hermanos, vivimos en este cielo. Vivimos en este cielo. Es verdad, hermanos, este mundo es nuestro. Pero producto del pecado, producto de que nuestros padres pecaron, vivimos alquilados, vivimos como extranjeros y peregrinos. Y hermanos, tranquilos, tengan esperanza, no estén inquietos, pronto será nuestro. Pero no ahora. Y ahí, en ese tiempo, hermanos, viviremos libres, en esa verdadera libertad. Pero ahora no, hermanos. Usted también tiene la responsabilidad de renunciar derechos y libertades, pero por el bien de su prójimo. Renunciamos, hermanos, oye, a cosas, dice el texto, renunciar, hermanos, a la impiedad. Y hermanos, tenemos que renunciar a cosas. Óyeme. Tenemos que renunciar a personas. Tenemos que renunciar a lugares. Tenemos que abandonarlos. Cuando Dios nos salva, nos da esta conciencia de decir, no puedo ir allá,
pueda ser para mi bien, no puedo ir allá, porque lo que voy a ver, lo que voy a oír, no me va a hacer bien. O no solamente eso, no me va a hacer bien, porque a lo mejor no te hace problema a ti. Pero tú al ir, puedes también darle libertades al otro, en la cual el otro no tiene la posibilidad de entender. ¿Sabes por qué? Porque no tiene a Cristo. La palabra, hermano, sin piedad aquí se refiere al pecado, obviamente. Y específicamente, escúcheme, tiene que ver con la idolatría, el tipo de vida asociada con la idolatría, la conducta de los impíos e idólatras. Pero en general se refiere a todo lo sucio que hacemos cuando desobedecemos la santa ley de Dios. Hermanos, por favor, oigan, yo no estoy en desacuerdo con los conciertos. Los que me conocen saben que me gustan los conciertos, me encanta. Me encanta escuchar que alguien cante bien. Me encanta escuchar, me encanta ver una escenografía chévere, me encanta. Veo la sabiduría y la gracia de Dios allí. Y estamos para disfrutar esas cosas. Pero hay contextos y contextos, hermanos. Hay momentos y momentos, hermanos. Y hay momentos que tenemos que reconocer, y hay lugares que tenemos que reconocer que a lo mejor, por ahora, a lo mejor, puede ser, a lo mejor, no es el momento. Puede ser. Y en ese sentido, hermanos, que el Señor nos ayude a entender esas cosas. Porque, de vuelta, tiene que ver con idolatrías. Cuando hablamos aquí de impiedad, hermanos, estamos hablando de todo lo referente a lo sucio, que tiene que ver con desobedecer la santa ley de Dios. Los deseos mundanos se refieren a las cosas que caracterizan al mundo perdido, el mundo bajo el control del enemigo. Son los deseos por cosas indebidas, cosas pecaminosas, ya sean deseos sexuales o de otro tipo. Son deseos que pertenecen a lo mundano, a lo material, a lo temporal. Es como cuando leemos 1 de Juan capítulo 2, que dice que porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Hermanos, yo me acuerdo cuando recién me caso y yo quería tener mi luna de miel. No voy a hacer tan larga esta parte, pero cuando yo quería tener mi luna de miel, yo quería irme de crucero con mi esposa. Viviendo en Argentina, en Ecuador eso no pasa, pero viviendo en Argentina tú tienes muchas posibilidades de crucero baratos. Y yo decía, yo nunca experimenté eso y quería irme con mi esposa en crucero. Ahora mi pastor, que era mi suegro, pero mi pastor me decía nones. Nones me decía, sí. ¿Sabes por qué me decía nones? ¿Sabes por qué? Porque me decía, el ambiente de crucero no es un ambiente lindo. Ahora es una pena, ¿no? Porque en verdad, hermanos, no sé si a usted le pasaba, no sé si usted es tan viejo como yo, cuando tomaba el barco y se iba a Durán. A mí me encantaba agarrar la lanchita e irme a Durán, me encantaba. Imagínate por el mar, espectacular. A mí me encantaría, en serio. Si hoy por hoy me siento en un balcón al ver el mar, en YouTube nomás, pongo YouTube, veo un mar ahí y me paso viendo todo el tiempo. Imagínate en el barco, con la brisita que te da así, y con tu señora al lado hermosa ahí. Ahora, el tema es el ambiente. El tema es el ambiente, hermanos. Por eso quiero aclarar el tema de los conciertos, ¿no? No se trata del concierto, hermano. Espectacular ver a una persona, a lo mejor que no conoce al Señor, pero vemos la gracia de Dios en esa persona, en su talento. Vemos la gracia de Dios en los arquitectos, ingenieros de sonido. Hermoso, me encanta, me desafía. Pero el ambiente no lo puedo ignorar, hermanos. Y esa es la verdad. Y son cosas, hermanos, que tenemos que cuidar, es decir, estas son cosas pasajeras. Los deseos son cosas pasajeras. Las cosas, hermanos, ese mar, mañana tendremos un mejor mar.
Mañana tenemos una mejor creación. Esas cosas van a ser mejoradas. Pero los deseos son pasajeros. Y como son pasajeros, hermanos, tenemos que renunciar a esas cosas. ¿Saben por qué? Porque ya no somos parte del mundo, de ese sistema que resiste a Dios. Oh, hermano, no saben, me invitaron a la fiesta de la empresa. Y la fiesta de la empresa es una fiesta horrible en el ambiente, donde los esposos están ahí buscando a quien devorar, esposo y esposa mutuamente, y se hacen todos los años. Es horrible, pero usted piensa que tiene que ir y no se la puede perder. Sí, hermano, se lo puede perder. Sí se lo puede perder. En verdad, hermano, no se va a perder nada. Pero piensen en esa situación. ¿Y sabe por qué? Porque tenemos la gracia de Dios. Hermanos, la gracia de Dios nos alcanza y nos cubre esas cosas. No las necesitamos. Pero la gracia de Dios también nos muestra y nos recuerda que salimos de allí. Hermanos, la gracia de Dios nos recuerda que a lo mejor no salimos de allí, pero pudimos haber estado, porque no somos diferentes de esa otra persona. Hermanos, la gracia de Dios me muestra de que, es que yo no me voy a convertir en borracho. Tú crees, porque tú no eres diferente a ese. La gracia de Dios me muestra eso y decir, no, yo no soy diferente a ese prójimo mío. Yo también puedo caer en lo mismo. Ahora, en contraste, hermanos, de manera positiva, la gracia de Dios nos enseña a vivir. Y dice el texto, miren lo que dice el texto, nos enseña a vivir sobria, justa y piadosamente. Hermanos, la palabra sobria describe lo que hemos visto varias veces en este libro. Estar bajo control, con dominio propio, no dominado por las pasiones. Vivir de manera justa describe el opuesto a vivir en la impiedad. Es ser controlado por lo que es justo. Es ser controlado por lo que es correcto. Es ser controlado por lo que es conforme a Dios. Y por eso, mi hermano, escúcheme. Como yo entiendo esto, usted me va a tener de su lado, yo escribiéndole siempre por mensajito cuando yo vea un estado suyo que está muy desubicado. Yo se lo voy a decir, ¿no es cierto, hermano? Ya. ¿O no es cierto, hermano? Ya. Yo se lo voy a decir. Pero, hermano, yo también necesito que usted haga conmigo lo mismo. Seamos amorosos. No es algo que yo tengo solamente el privilegio de hacer. Que por cierto, hermanos, para mí me cuesta. Pero hermanos, usted también tiene esta situación. ¿Sabe por qué? Porque todos estamos bajo la misma condición y tenemos un llamado todos a lo mismo. ¿A cuál? A vivir de manera sobria, de manera justa, de manera piadosa. Fíjense, hermanos, lo que dice estas instrucciones. Vivir sobria, justa y piadosamente. ¿Cuándo? ¿En dónde? ¿Qué dice el texto? En este siglo. Por un lado, se refiere a que deberíamos vivir de manera en que contrasta con la gente con la cual vivimos hoy. Porque en el mundo la gente vive controlada por sus pasiones, haciendo lo que ellos querían hacer y no conforme a la voluntad de Dios. Pero aún viviendo en este siglo, en este mundo, en esta cultura tan pecaminosa, deberíamos vivir de manera diferente como hijos de Dios, salvos por su gracia. Pero hermanos, también enfatiza que la gracia de Dios no es simplemente algo que se manifestó en el pasado, cuando vino Cristo, o que nos salvó en el pasado, y no es algo que simplemente nos da esperanza para el futuro. Pues como dice el siguiente versículo, dice que esta práctica, si bien es una práctica, la gracia es algo con aplicación para ahora, en cuanto a cómo vivimos en este presente siglo. Hay personas, hermanos, escúchenme, que critican a los cristianos. Porque dicen que vivimos o en el pasado o pensando demasiado en el futuro. Y que no sabemos cómo vivir ahora. ¿No te ha pasado eso? Pero vemos aquí que no es cierto. Porque la misma gracia de Dios que nos salva en el pasado y nos salvará en el futuro, nos enseña a vivir en el ahora, en este siglo. Entonces, ¿por qué en el contexto de la gracia, hermanos, escúcheme, ¿por qué en el contexto de la gracia tenemos exhortaciones y mandamientos? ¿Por qué? Se supone que la gracia, por definición, no tiene nada que ver con obras, ¿no es cierto?
Entonces, ¿por qué Pablo nos dice que la gracia nos enseña a cómo vivir, qué hacer y qué no hacer? Pues hermanos, es cierto que la gracia significa que recibimos algo sin nuestras obras. Pero la gracia, hermanos, siempre produce buenas obras en los hijos de Dios. Hermanos, la gracia nos pone en una nueva relación con Dios. Entonces, estas prohibiciones y mandamientos no son para salvarnos, sino para tener esta responsabilidad delante de Dios. No son para merecer la gracia, sino más bien se nos dan estas instrucciones y mandamientos para enseñarnos cómo vivir después de recibir la gracia, que es solamente por gracia. Hermanos, estos son resultados naturales de alguien que ha recibido la gracia de Dios. Espero que se pueda entender esto de una buena vez. La gracia en Cristo sí nos da mandamientos. ¿Y sabe por qué nos da mandamientos? Porque, hermanos, tenemos una vida viciada y conocimos a Cristo. Esta brecha, ¿sabe cómo lo vemos? Lo movemos en el sentido de ahora hacer lo que Dios nos manda hacer. Pero no para alcanzar la salvación, sino porque somos salvos. El creyente no tiene que ser forzado, mis queridos hermanos, a estas cosas. Un entendimiento pleno y correcto de la gracia de Dios, hermanos, nos enseña cuán repugnante, cuán malo, cuán asqueroso es el pecado. Y en este sentido, el creyente entonces ahora va a tomar recaudos para no caer en esa situación. Hermanos, como cristianos, renunciamos a la impiedad y a los deseos mundanos cuando captamos la maravillosa gracia de Dios. No tenemos que ser forzados a vivir sobreajusta y piadosamente en este siglo cuando tenemos un concepto amplio de cuánta gracia hemos recibido de Dios, cuánto nos ama y por eso cómo y cuánto deberíamos nosotros amarle a cambio a nuestro Señor. Hermanos, necesitamos las dos cosas. No solamente renunciar a lo malo, sino que positivamente abrazar lo bueno. Hermanos, esta es la moneda de la gracia de Dios. Una de las monedas de la gracia de Dios es que renunciamos a lo malo y abrazamos lo bueno. Otra moneda de la gracia de Dios es que por un lado somos pobres, y esa es nuestra realidad, y por otro lado en Cristo somos ricos. La gracia de Dios nos ayuda a ver nuestra pobreza, y la misma gracia de Dios nos ayuda a ver nuestra riqueza en Cristo. Y hermanos, esto es muy importante porque muchas personas piensan que la vida cristiana es simplemente una lista de cosas que ya no podemos hacer. Pero eso no es cierto. La vida cristiana es sumamente positiva, es una manera diferente de vivir, no simplemente no haciendo ciertas cosas, sino viviendo de manera completamente opuesta a antes. De antes. Tengo que mejorar también mi manera de hablar. Vemos entonces la misma idea en el versículo 14, en cuanto a los resultados de la salvación. Miren conmigo por favor el versículo 14. Dice el texto: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar así un pueblo propio celoso de buenas obras. Hermanos, el texto dice que Cristo murió, se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, para que ya renunciemos a lo inicuo del mundo, para no ser controlados por nuestros propios pecados, para que ya no vivamos conforme a este siglo y para purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Nos salvó para la parte positiva, hermanos, también. Óigame, hermano, escucha. Nos salvó no solamente para que renunciemos a la impiedad, también nos salvó para que abracemos la piedad. Hermanos, el Señor nos purificó como su propio pueblo, un pueblo especial, un pueblo escogido. Es lo que Dios le dijo al verdadero Israel en Éxodo 19:5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos.
Y también dijo, me serán por pueblo y yo por Dios. Y hermanos, así somos nosotros ante los ojos de Dios. Somos un pueblo especial, un pueblo santo, apartado, un especial tesoro. Y nos salvó también para ser celosos de buenas obras, para hacer buenas obras, no para ser salvos, sino como el resultado de ser hijos de Dios en su gracia. Y es lo que anhelamos hacer en vez de estar forzados a hacerlo. Queremos renunciar a lo viejo, a lo mundano, pero queremos también vivir sobria, justa y piadosamente. Hermanos, es nuestro gran anhelo. Somos celosos para vivir en santidad conforme a la palabra de Dios. ¿Eres celoso de buenas obras o nada más lo haces a veces, mi querido hermano? El más grande anhelo de tu corazón es hacer lo que Dios manda, que es siempre bueno, o es hacer lo que tú quieres, que no siempre es bueno. Somos muy celosos de hacer cosas, celosos de ganar a tal persona para que se enamore de mí, celosos de mi tiempo en la casa porque merezco descansar después de trabajar tanto, celoso de trabajar mucho para poder ganar más, pero somos celosos de obedecer a Dios, celosos de seguir sus mandamientos y voluntad, aun cuando eso contradice la nuestra, hermanos. ¿Somos celosos de buenas obras? Pues así es como deberíamos vivir, por la gracia de Dios, entre las dos venidas de Cristo. Pero hermano, esto es para usted, mi querido hermano. No es para la persona que no ha conocido a Cristo. Para la persona que no ha conocido a Cristo, ese hombre o esa mujer debe venir a Cristo. Así como está, venir a Cristo. Pero en tercer lugar, hermanos, la gracia de Dios se manifestó en Cristo para proveernos esperanza. La gracia de Dios, hermanos, en Cristo se manifestó en su primera venida, nos enseña a vivir ahora, en este mundo, en esta vida, pero finalmente, como dice el versículo 13, vemos que la gracia de Dios nos provee la esperanza para la segunda venida. Mire por favor el versículo 13. Dice el texto, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hermanos, el mismo Cristo que vino trayendo la gracia de Dios al mundo, un día vendrá otra vez. Así como vino en la gracia por primera vez, la segunda vez, esta vez vendrá con gloria, vendrá para juzgar a sus enemigos y estar con los suyos para siempre. Será, como dice el texto aquí, hermanos, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y también se describe aquí, hermanos, como la esperanza bienaventurada. Esa esperanza, hermanos, porque aunque está en el futuro, es algo garantizado. Es lo que significa la esperanza en verdad, de manera bíblica. Es gloriosa porque vendrá Cristo. Y también incluirá entonces la resurrección de los muertos y la unión de los creyentes en Cristo para vivir para siempre con Él. Esa esperanza, hermanos, nos afecta en cómo vivimos ahora, porque este mundo no es todo. Este mundo, hermanos, no es el todo en la vida. Esperamos algo glorioso en el futuro. Vivimos con la esperanza de la segunda venida de Cristo, de la segunda venida de aquel que murió por nosotros, que nos ha purificado, que nos está preparando un hogar con Él para siempre. Si estamos esperando esto con gozo, hermanos, ¿cómo vamos entonces a vivir en este mundo? ¿Cómo vamos a vivir en pureza por aquel que nos amó tanto, que manifestó su gracia para nuestra salvación y que un día vendrá por nosotros? ¿Cómo? Mis hermanos, con esta esperanza, es una esperanza bendita que afecta la vida ahora, que afecta en verdad cómo vivimos, que afecta el hecho a los pastores, que afecta a los ancianos, que afecta a las ancianas y a las jóvenes y a los jóvenes, que afecta al esclavo, que afecta a todo tipo de persona. Nuestra esperanza, hermanos, está en Cristo Jesús. Y por eso dice que aguardamos esa esperanza. Aguardar tiene la idea de recibir con expectación, de recibir con deseo, con anhelo.
Es como cuando estás esperando tu cumpleaños, por fin que se cumple. Es cuando estamos esperando ese momento, ¿no? No sé cuál es el momento para ti, carnaval, Navidad, no sé cuál es ese momento que estás esperando. Bueno, ese momento que estás esperando con anhelo, esa mañana para comerte ese cebollado, pero algo mejor todavía. Eso es lo que significa este tema de la expectación, de estar aguardando la idea, ¿no? Así como el cristiano considera ese día, deberemos aguardarlo, esperarlo, y hermanos, no de manera pasiva, para estar sorprendidos cuando venga, sino que cada día pensando en Él y viviendo de manera para estar preparado para su venida. Hermanos, porque para el Hijo de Dios que ha sido salvo por gracia, hermanos, es una esperanza bienaventurada. Es una bendición, porque vamos a ver a nuestro Salvador cara a cara. Hermanos, será una manifestación gloriosa, todo ojo lo verá. Va a descender con el resplandor de su gloria, de su deidad, para llevar a su pueblo y jugar a sus enemigos. Hermano, óyeme, ¿estás listo para ese día? ¿Estás listo para ese día? ¿Estás listo para tu encuentro con Dios? ¿Eres uno de los enemigos de Dios al cual Él va a juzgar? ¿O eres uno de sus hijos y que está esperando con anhelo ese día? Mi querido hermano, escúchame, te hago una pregunta dura. ¿Esperas con anhelo el día de tu muerte? Porque en el día de nuestra muerte, cuando la muerte va a pensar que se va a reír de nosotros, en verdad nosotros con mucha humildad, pero dando gloria a Dios, no nos reiremos de la muerte, pero estaremos en victoria. Porque no estaremos muertos. Dormiremos y despertaremos en Cristo Jesús, en el día de regreso de nuestro Cristo. Y como Pablo enfatiza aquí, ese día será en gloria. La gloria de nuestro Cristo, la gloria de nuestro Dios, porque Él es Dios. Hermanos, el versículo usa la misma frase, mire, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Que la saquen del ángulo todos aquellos que piensan que Cristo no es Dios. Lo dice claramente el texto. Hermanos, sin entrar en una clase de griego, la misma gramática en el idioma original aquí muestra que Dios y Salvador, estas dos descripciones se refieren a la misma persona, Jesucristo. Es una frase que fue usada de esta manera también en este tiempo, y en el mismo contexto del pasaje nos muestra que Cristo es Dios, que Él es el gran Dios y que Él es nuestro Salvador. Y hermanos, nunca olvidemos quién es Cristo. Porque vino la primera vez en humillación, vino como bebé, sufriendo, muriendo en la cruz. Pero en la segunda venida, vendrá a juzgar, vendrá con su gloria, vendrá en la gloria de Dios, vendrá como se describe en Apocalipsis. Sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y a su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía a su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y repito, mi querido hermano y amigo que estás aquí, tienes que estar listo para enfrentarte a Dios cara a cara. Si eres su hijo, no tienes nada que temer, pero si no eres su hijo, mi querido amigo, tú necesitas conocer a Dios como Padre. Tú necesitas conocer a Jesucristo como tu Salvador antes de que sea demasiado tarde. Mi querido amigo, tú necesitas creer en Cristo como el único que te puede salvar de tus pecados y Él darte su vida perfecta. Pero ahora, hermanos, vaya conmigo al versículo 15. Dice el texto: esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecia. Hermanos, el capítulo termina con una exhortación para Tito.
Porque después de enseñar a la iglesia en cuanto a su liderazgo y en cuanto a cómo cristiano, cómo debería vivir, Pablo sabía que Tito iba a enfrentar la resistencia. Porque así, hermanos, es nuestra carne. No nos gusta que nadie nos diga qué hacer o no hacer. No nos gusta estar bajo autoridad y que alguien nos enseñe y nos instruya. Por eso Pablo manda a Tito a hablar, a exhortar, a reprender con toda autoridad lo que apenas hemos oído, lo que apenas aquí está escrito, y que no permita que nadie menosprecie esta enseñanza. Hermanos, hay veces que tenemos una tendencia a menospreciar. Y en este caso, muchas veces se mata al mensajero. Hay veces, hermanos, que hay una tendencia a menospreciar al pastor o al predicador de lo que nos está enseñando, cuando no estamos de acuerdo con lo que está diciendo o con lo que uno ya previamente cree. Pensamos de manera equivocada, hermanos, que somos iguales ante Dios y que entonces somos iguales al pastor o a los pastores y que tenemos entonces el mismo acceso a Dios. Y hermanos, escúchenme, quiero ser claros con esto. Usted es creyente, usted es hermano, usted es del mismo tipo usted tiene el mismo tipo de acceso que tiene el pastor. Tiene el mismo tipo de acceso. Usted tiene la misma posición que tiene el pastor delante de Dios, por favor. Recuerde eso. Pero pensamos que por eso, pensamos que justamente, como tenemos el mismo acceso ante Dios con el pastor y tenemos la misma posición, pensamos que lo que el pastor diga y enseñe, pues no es más importante de lo que sentado yo pienso y yo estudio la palabra de Dios. Dicho de otra manera, muchas veces pensamos que lo que se dice del púlpito, y en este caso del pastor, es una mera opinión. Pero hermanos, escúchenme. El ingeniero de la iglesia, el arquitecto, Cristo, ha establecido pastores y maestros en la iglesia por una razón. Y aquí Pablo mandó a Tito a hacer 3 cosas. Y es lo que cada líder debería hacer en todo lugar. Primero, hablar, enseñar, comunicar la verdad, que es la parte más fácil para él y para la iglesia. Pero Pablo también dijo que debería también exhortar, hermanos, que es un poco más fuerte, y reprender, que es aún más fuerte. Reprender cuando alguien no obedece la enseñanza, reprender cuando alguien no hace caso de la exhortación, cuando la enseñanza y el consejo es menospreciado. Hermanos, escúcheme, mientras preparaba esto, venían momentos graciosos a mi vida. ¿Saben por qué hay iglesias que están tan llenas? Que no son de sana doctrina, ¿no? Las que son de sana doctrina, amén por ellas, hermanos, y Dios las bendiga y que sigan trabajando. Yo hablo de las que no son sana doctrina. ¿Saben por qué están tan llenas? Porque toman este texto de reprender, y ¿saben a quién reprenden estos pastores? No reprenden pues a la gente. ¿A quién reprenden? Ellos entienden que reprenden a los demonios. Y le pregunto a usted, hermano, ¿a usted no le gustaría estar en un lugar donde no le reprendan a ustedes? Chévere, pues. Porque ¿a quién de nosotros nos gusta que nos reprendan? ¿A quién de nosotros nos gusta que nos exhorten? Entonces yo voy a un lugar, me ponen cancioncita linda y aparte el pastor pasa reprendiendo a seres que no soy yo. Amén. Pero hermanos, el texto habla acá de reprender a personas. Y ya cambia la cosa. Ya el trabajo se pone difícil. Y esto, hermanos, es lo que el Señor ha diseñado para que los pastores hagan. Y dice el texto, miren lo que dice. Y fue mandado a hacer estas 3 cosas, de reprender, de exhortar, de enseñar, dice, con toda autoridad.
Y esto, hermanos, se ve en la progresión de estos 3 mandamientos. Hablar, exhortar, reprender. Todos pueden aguantar, escuchar al líder espiritual hablar, ¿no es cierto? Pero luego dice que tienes que aguantarlo a que te exhorte, que es un poco más difícil. Y luego dice que tienes que aguantar a que te reprenda, que aún así es más difícil. Y por eso Pablo tiene que exhortar a Tito a hacer estas cosas con toda autoridad. Ahora, hermanos, ¿qué significa hacer con toda autoridad? Escuchen, la frase con toda autoridad significa esto: con la autoridad de Dios. ¿Y cómo es la autoridad de Dios, hermanos? Pues cuando el pastor o los pastores o los maestros trazan bien la palabra, pues entonces no están hablando ellos, está hablando el Espíritu de Cristo a la iglesia. Y al hacer eso, hermanos, es hacerlo con toda autoridad. Hermanos, aunque tal vez no parezca así, es difícil, hermanos, para un pastor exhortar, reprender y enseñar cosas fuertes para la iglesia. Es difícil porque sabemos que muchas veces la gente no va a hacer caso. Es difícil porque algunas personas pueden reaccionar de manera muy fuerte, con enojo o con tristeza. Y hermanos, quiero que sepan que no es fácil para mí hacerlo también. Pero tengo que hacerlo. Pero tengo una responsabilidad de cómo hacerlo. Tengo que hacerlo en la palabra del Señor. Ahora, si lo hacemos en nuestra autoridad como seres humanos, mis hermanos, óigame bien. Si yo lo hago en autoridad humana, usted por favor no me oiga. Usted tiene toda la libertad de rechazar lo que estoy diciendo. Y tiene toda la libertad de decírmelo incluso, por supuesto, porque no sería yo un buen maestro. Pero si lo hacemos con la autoridad de Dios mismo, porque es la correcta explicación y la aplicación de la palabra, entonces, mi querido hermano, no menosprecie, por favor, al mensajero de Dios, porque es Dios hablando a su vida. Amén. Permítanme, hermanos, darles unas aplicaciones al texto. Pregunta: ¿cómo podemos vivir conforme a los mandamientos de Dios como pastores, como cristianos de cualquier edad, ancianos, ancianas, jóvenes y esclavos? ¿Cómo? Dice el texto: pues solamente por la gracia de Dios. La gracia de Dios nos enseña cómo vivir como cristianos entre las 2 venidas de Cristo. Porque la gracia de Dios se ha manifestado. Cristo nos ha salvado de nuestros pecados y un día regresará en gloria y esperamos ese día con muchas ganas. Mientras la iglesia necesita pastores, líderes espirituales, diáconos, hombres piadosos y irreprensibles, personas que ministran conforme al Evangelio, ya sea la predicación o ya sea las mesas, que gobiernan la iglesia y la defiendan de falsos maestros, mientras los ancianos, hombres más grandes, que deberían ser hombres respetables, mientras que las ancianas, que sean maestras del bien, mientras que las jóvenes sean cuidadoras de sus casas y aprendan a mañana cuidar sus casas, mientras que los jóvenes con dominio propio y todo, trabajando, pero también sirviendo al Señor. Y para que todo esto, para que el mundo vea la belleza del Evangelio, todo eso, hermanos, hacemos, todo eso lo hacemos en la gracia de Dios. Y como vimos hoy, en realidad no hay nada más práctico que la gracia de Dios, hermanos. No es solamente algo del pasado, no es algo que solamente del futuro, es algo que nos enseña y nos capacita cómo vivir ahora. Hermanos, la gracia de Dios entonces en una cara de la moneda nos enseña a renunciar a la impiedad, pero por otro lado, en la otra cara de la moneda de la gracia de Dios nos enseña a abrazar lo que es santo, a abrazar esos mandamientos que nos lleva a vivir una vida piadosa. Y hermanos, no hay mejor motivación para nuestro servicio por nuestra obediencia a Dios que la gracia de Dios. Hermanos, las amenazas no son mejores para motivar a la gente. Un falso concepto de estar bien con Dios es el tema de la amenaza, porque hacemos ciertas cosas que no sirven tampoco. Solamente la gracia de Dios nos provee con la motivación correcta para servir.
No basado en lo que podemos hacer para agradar a Dios, sino lo que hacemos puesto en que ya agradamos a Dios porque la sangre de Cristo se ha vertido sobre nosotros, hermanos. Hermanos, esto lo dije cuando vimos solo por gracia y lo quiero volver a recalcar. Hermanos, si nosotros tomamos los medios ordinarios de gracia, que solamente sirven para una cosa, ¿qué cosa? Conocer más a Cristo y tener temor a Él. Y tomamos los medios ordinarios, ¿para qué? Si me pongo a leer más la Biblia, si me pongo a orar, si me congrego todos los domingos, entonces tendré mi coche. Entonces tendré mi casa. Porque le estoy siendo agradable a Dios. Hermanos, si tomamos los medios de gracia para pensar que vamos a lograr eso, has cruzado mal las cosas. Mi hermano, escúcheme. Usted quiere una buena esposa. Usted quiere un buen esposo. Un buen yerno, una buena nuera. Usted quiere un mejor trabajito. Mi hermano, órelo con confianza. Pídalo con confianza al Señor. Porque el Señor ya te dio a su Hijo Jesucristo. ¿Sí entiendes lo que estoy diciendo? Pídelo con confianza. Y no estés pensando, es que no estoy viviendo de manera santa, hermano. No mezcle eso con lo otro. Pídalo en la libertad al Señor. Pero lo otro tiene que ver con otra cosa. Lo otro tiene que ver con el hecho de conocer más a tu Salvador. Y al conocer más a tu Salvador vas a sentir más gozo, te vas a sentir más seguro de la salvación y vas a tener paz. Y no vas a estar mezclando peras con duraznos en estas cosas. Hermanos, la gracia de Dios, la gracia de Dios es inmensa. Deleites en ella. Entonces, ¿qué hay en tu vida que pertenece a la impiedad, hermanos? ¿Qué hay en tu vida que es parte de los deseos mundanos? Tienes que reconocer entonces estas cosas y tienes que renunciar. Porque la gracia de Dios te enseña a hacerlo. Tú puedes pensar que no es nada tan malo. Todos lo hacen cuando piensan en otros. Tú pensarás, tengo libertad para hacer lo que quisiera y nadie me puede decir otra cosa. Y así es la vida, así es como vivimos ahora. Pero mi querido hermano, óyeme, si tus deseos son mundanos, pues entonces no son apropiados para un hijo de Dios. Alguien que es salvo por la gracia, enseñado por la gracia en cómo vivir, alguien esperando con ganas de regreso de Cristo en cualquier momento, renuncia a cosas, aun cuando está en su libertad. Ahora, hermanos, no estoy aquí para decirte exactamente lo que es el deseo mundano en tu vida o lo que es la impiedad en tu vida, hermanos. No sé, la gracia no nos provee una simple lista de qué hacer y qué no hacer, hermanos. Eso es simplista. Y muchas veces, claro, es lo que queremos, muchas veces es lo que deseamos. Es decir, hey, Tamara, Juan, dime así, puntual. ¿Estoy bien vestido o no? Dímelo ya. Y al otro día, ¿cómo estoy? No, hermanos, no es... Puede ser que en el primer día de discipulado te sirva eso, pero hermanos, no estamos para vivir así, no es así. Es muchas veces lo que queremos, pero eso no es así. Los cristianos deberíamos ser sensibles al pecado, porque tenemos la gracia de Dios. Deberíamos discernir y tener el poder de discernir lo que hay en nuestras vidas que no agrada a Dios, que es mundano. ¿Por qué? Hermanos, porque hemos sido purificados, en verdad. Y como hemos sido purificados, cada vez que un germen de maldad está tocando nuestra alma, somos sensibles a eso. La gracia de Dios hace eso en nosotros, hermanos. Nos humilla, nos muestra nuestra pobreza inherente, mientras nos muestra también nuestra riqueza que viene de afuera de nosotros. Y hermanos, este es el mecanismo que Dios usa para que podamos obedecer. La gracia de Dios.
No hay otra manera de vivir la vida cristiana. No hay otra manera para renunciar a lo impío y mundano y vivir sobria, justa y piadosamente. Mi querido amigo y amiga, escúcheme. Si usted pensaba que la vida cristiana es una vida religiosa de listas, déjeme decirle que está equivocado. La vida cristiana es una vida de gracia. Es una vida de gracia. Es que tú no vas a fiesta porque tu religión no te lo permite. Bueno, está bien. Déjame explicarte. No voy a fiestas o a ese tipo de fiestas porque soy recontra fiestero yo. Pasa que mis fiestas son los domingos en la mañana y en la tarde. No, si voy a fiestas. Esta ropa no es porque trabajo en oficina, hermano. Yo no trabajo en oficina, usted sabe que yo no trabajo en oficina. Esto es para fiestas. Pero hermanos, voy a fiestas, por supuesto. Pero hay cosas que renuncio por la gracia. Por la gracia. Así que, hermanos, no hay otra manera de vivir, tanto para los pastores, tanto para los ancianos, para las ancianas, para las jóvenes, para los jóvenes y para los esclavos. Esta es nuestra manera de vivir, la gracia de Dios. La gracia de Dios que nos enseña cómo vivir como cristianos entre las dos venidas de Cristo. Amén. Como conclusión, la gracia de Dios nos enseña a vivir como cristianos entre las dos venidas de Cristo. Vamos a orar, hermano.